El gobierno anunció con bombos y platillos las retenciones ceros para el campo, pero la medida de alivio fiscal para el sector duró apenas 3 días. Cuando se completó el cupo de los $7.000 millones, chau, se cortó. Según estimaciones de entidades ligadas al agro, la resolución generó un beneficio concentrado en un pequeño grupo de multinacionales exportadoras que aprovecharon la ventana de oportunidad que al Estado le costó unos $1.500 millones en términos fiscales. Hay una columna de opinión que escribió el periodista especializado en el agro, Matías Longoni, que me llamó muchísimo la atención. Más grave que las criptos de Javier e incluso que el 3% de Karina. La columna trata sobre la falsa de la baja de retenciones y el título fue muy llamativo. Invito a los que están del otro lado a leerla. No solo el principio de la nota es contundente, porque va directo al hueso. Vamos a charlar ahora con Matías Longoni. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Presto? Mucho gusto. Por favor, un placer y te lo digo aquí en público, la verdad que tu trabajo es fenomenal y aquellos que a veces no entendemos algunas cuestiones del agro, del mundo, ahí en tu portal Bichos de Campo, haces la tarea más sencilla para que podamos entender lo que sucede y la verdad que hacen un trabajo espectacular. Invito a todos los que están del otro lado a que entren a Bichos de Campo porque cubren todo lo que es sector del campo. Matías Longoni con su equipo lo están cubriendo. Gracias. Hacemos lo que se puede. Periodismo. Bueno, más grave que las criptos de Javier e incluso que el 3% de Karina. Y $1.500 millones. Oh. No es moco de pavo, es el 20% de la exportación, de lo que cobraría por retenciones el gobierno en un año normal. Que, digamos, que primero se lo sacan un gobierno que dice que no tiene plata y que no puede hacer respetar leyes como la del Garraham, la de discapacidad, se gasta esa plata en un puñado de exportadoras solamente para llegar a las elecciones. Esa es mi lectura política, a llegar a las elecciones con el dólar calmado. Es cierto que había presión sobre el dólar y que algo había que hacer, pero hicieron lo que se hace siempre, en una primera estafa que es a los argentinos, a los cuales, digamos, le sacaron $1.500 millones para desparramar entre pocas empresas agroexportadoras. Esos, digamos, a cuenta o como pago de un anticipo, ni siquiera de un regalo o un préstamo a largo plazo, sino de un anticipo por un par de meses de las divisas que igual iban a entrar a la Argentina por exportación de grano. Lo que hicieron es, te pido $7.000 millones de dólares adelantados, sí. Anótalo rápido y por eso durante el año que viene vas a pagar muy pocas retenciones. Y esa es la primera estafa a todos los argentinos. La segunda estafa es a todos los productores agropecuarios genuinos que vendieron sus hojas sin saber que esto iba a suceder. Las hojas se cosechan en abril, mayo, junio y la mayoría de los pequeños y medianos productores las venden inmediatamente para pagar deudas. Jamás se imaginaron que su reclamo histórico de que se eliminen las retenciones se iba a producir el 20 y pico de septiembre. Si no, hubieran esperado quizás, pero no. Entonces, quedaba un poco de soja sin vender, corre para esa soja, pero en general está en manos de los grandes productores o de la gente con más espalda financiera. Segunda estafa. Y tercera estafa, que ahora se está resolviendo o va a ser motivo de una larga pulseada, de esos $1.500 millones que el Estado resigna a manos de 4 o 5 exportadoras grandes, que son las que tienen capacidad de financiarlo. Ahora la pulseada es con los productores que pudieron vender y aprovechar esto, sí. A ver cuánto de esos 1.500 millones le trasladan al sector primario. Yo creo que va a ser poco, hay algunos que creen que va a ser más, pero en todo caso nunca va a ser el 100% del beneficio. Así que nada, se configura cuarta estafa. Hay una ley que dice que ante una modificación, ante una suba de las retenciones, la ley Martínez Raimonda, digamos, los exportadores no podrían declarar y congelar retenciones, como hicieron esta vez, si no tienen acreditado que tienen la soja en su poder, o sea, si ya no son dueños de la mercadería, porque esto garantiza que no van a estafar a los productores. No se respetó esa ley. Y quinta estafa, que es la fundamental, las retenciones son un impuesto y por tanto deberían hace rato ser fijadas por el Congreso Nacional y no así a dedo según los caprichos del Poder Ejecutivo. Digo. Entonces es una asociación de estafas, un megadelito económico
bueno, que está justificado y que muchos justifican en función de la necesidad de que no hubiera una corrida cambiaria. En todo caso, esto también muestra la fragilidad de la situación económica dominante, ¿no? Y que el verso de que estamos bien y estamos en buen camino no es tan cierto como nos quiere hacer creer la política. No solo el principio de la nota es contundente, terminaste tu artículo diciendo, si yo fuera fiscal, actuaría de oficio. ¿Dónde ves posibles puntos de ilegalidad o de abuso que podría investigarse, que fue lo que pasó de toda esta locura? Porque digo, mucho se habló en redes, vos recién ahí estabas explicando, pero digo, yo no vi que el sector político, a ver si entiende Matías lo que quiero decir, capaz que me expreso mal. Digo, no salió el sector político que no coincide con el gobierno a expresarse en esto, sino que algunos muy por debajo tiraron así algún comentario y nada más. Yo creo que la mayoría de los políticos no entiende lo que sucedió y que la mayoría de los políticos, como esto de usar la plata del campo, de los productores, para salvar situaciones cambiarias, no es patrimonio de este gobierno, sino que ha sido usado sucesivamente este recurso por varios gobiernos. Me parece que ahí hay una suerte de complicidad. A ver, la ley Martínez Raimonda, que yo te contaba recién, surgió en diciembre de 2007, cuando Néstor le tenía que heredar el gobierno a Cristina. Hubo un aumento de retenciones, los exportadores anotaron la mitad de la cosecha antes de que se concretara, y cuando finalmente Néstor aumenta las retenciones al 35%, nada, ya se habían quedado sin recaudación potencial porque los exportadores habían usado el mismo recurso. Y por eso llegamos después al conflicto de 2008, no sé si recordarás, retenciones móviles. Sí. Le birlaron en ese momento 2.000 millones. También el macrismo usó esa misma ley en 2019, cuando Duhovne reimplantó las retenciones. En ese caso sí la usó la ley y recuperó parte y anuló parte de las declaraciones. Sergio Massa, como ministro de Economía, no inventó esto de tocar las retenciones, pero sí transfirió un montón de recursos públicos hacia el dólar soja, a pagarles un mejor tipo de cambio a los productores, a las exportadoras para que vendieran rápido y liquidaran rápido. Es decir, no hay signo ideológico aquí. Está la precariedad de un Estado y de una situación que hace y provoca que todos recurran a la caja del campo, a la caja de ahorro del campo, cuando están urgidos. El problema es que la plata es de los productores. El propio Milei ha dicho que las retenciones son un robo y que las iba a sacar en el primer día de gobierno, en campaña. No las pudo sacar, está todo bien, pero tampoco define un cronograma hacia la baja, serio y consensuado. Entonces, la idea es que van a perdurar para siempre, y la verdad que el problema es que si la plata es de los productores porque es un robo, ¿por qué entonces pactan con los intermediarios de esos productores, las grandes cerealeras, si la plata es de otros? En este caso, por eso digo que los defraudados son en principio el sector fiscal, porque no va a recaudar esa plata, que es el 20% de las retenciones totales de un año, y los productores porque, bueno, otros juegan con su plata, funcionarios y exportadores. Matías, vos sabés que... ¿Dónde hay un delito posible, que era lo que me preguntabas? Sí. Bueno, habría que preguntar si no hubo reuniones previas a esto el fin de semana. Todo el mundo y algunos diarios ya indican que sí. Esto quiere decir que los cerealeras ya podrían haber estado avisados de que esto va a suceder, y por eso pudieron de algún modo diseñar en 48 horas, porque no son 3 días, son 2 días. El lunes salió el decreto y se cerró el miércoles, pero era operativo a partir del martes. Martes y miércoles se liquidó el monto. En este momento, en 2 días declararon o diseñaron negocios de exportación por 19 millones de toneladas. 19 millones de toneladas es el 20% del saldo exportable que tiene la Argentina. Hay que hacerlo en 2 días sin haber estado al tanto, ¿no? Es una ingeniería extraordinaria. ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron? ¿Quiénes los que perdieron o no pudieron aprovechar la baja? Pero los principales que hoy día, mirá, se beneficiaron y los que perdieron fueron estos. Se van a beneficiar, se están beneficiando, sí. Básicamente las grandes cerealeras, el 85% está en manos de 6 empresas, que en general son las multinacionales que operan y que son necesarias. A ver, nadie las acusa de nada, salvo de aprovechar una situación, de pactar con el gobierno, el gobierno un escenario muy propicio y aprovecharse la debilidad del gobierno. Le adelantaron unos dólares que ya tenían previsto traer al país, y finalmente por eso cobrarán una tasa
de interés de cercana al 20%, más de por 3 meses de préstamos, digamos. Así que, pero son necesarias, son las que exportan el 40% de las divisas, son Cargill, Viterra, ahora Glencore, que se está funcionando con Bunge, Louis Dreyfus y la China COFCO. Básicamente son esas 5 o 6 que son responsables, del grueso, del 70-80% de las exportaciones agrícolas, ¿sí? Me quiero ir un cachito de tema y quiero hacerte una consulta porque quiero aprovecharte, Matías. Por ejemplo, Córdoba y la exportación de maní, ¿no? Es una locura. Después tenemos en Entre Ríos el tema de los pollos, o los cítricos, o el limón en Tucumán. Si yo te pregunto, en el sector campo, ¿cuáles son las áreas más afectadas? Que vos decís, mirá, Eduardo, estas están destruidas. Bueno, hay un semáforo que hace Coninagro, las cooperativas agrícolas, hace un buen estudio sobre la situación de las economías regionales, varias de esas las acabas de mencionar. Hace un semáforo sobre 18 economías y en general juega con los colores, amarillo, rojo y verde. Yo invito a entrar a la página de Coninagro, buscar los últimos informes, y creo que 16 donde están en rojo. Y están en rojo, y esta es la paradoja, ¿no? En general, por situaciones que nunca se resuelven, pero básicamente por un problema de competitividad, ¿no? Costos internos, altos impuestos, en general no, ahí las retenciones no juegan tanto como otros impuestos, como como ingresos brutos, como otros impuestos y tasas, pero en general todos están con un problema de competitividad exportadora, salvo el maní, que es muy competitivo, y alguna circunstancia puntual con el arroz. Te diría que la mayor parte le está costando mucho exportar. ¿Por qué le está costando mucho exportar? Porque el tipo de cambio, según está la lupa de los economistas del sector, está atrasado, visiblemente atrasado. Así que es muy graciosa la situación, casi paradojal, porque los dólares de la soja van al Banco Central obligatoriamente en esta falsa libertad cambiaria que tenemos, y se usan, el Banco Central los usa para tener controlado el valor del dólar con que cobran las exportaciones todo el resto de los productores del país. Así que es una especie de perversidad. Los dólares del campo ayudan a mantener congelado el tipo del dólar, que luego afecta la competitividad de las actividades agropecuarias. Y esto es algo que hay que resolver de algún modo. La situación de retenciones agrava esto porque justamente son 7.000 millones de dólares que van de aquí a las elecciones, anticipando exportaciones a tasa de retención cero, van a achatar el precio del dólar para llegar con calma al 26 de octubre, 24 de octubre, no me acuerdo ahora, 26. Pero en todo caso, la pregunta es qué va a suceder después, ¿no? Porque no son dólares que entran como los del Fondo Monetario Internacional, son dólares que en realidad se anticipan, pero que van a faltar en noviembre y en diciembre, porque son exportaciones anticipadas, no es otra cosa. Así que una doble estafa ahí también, porque los dólares del campo contribuyen a quitarle competitividad al campo. Y esto, yo no estoy pidiendo una devaluación, ¿eh? En todo caso, estoy pidiendo lo que Milei prometió, lo que Caputo prometió, que es una flotación libre de la divisa, para ver cuál es el nivel de razonabilidad para que se pueda exportar. La Argentina es un país agroexportador que tiene mucho excedente y si no exporta, satura los mercados y provoca grandes crisis. Y también para regular un poco el tema de las importaciones, que están compitiendo de manera malsana con muchas economías regionales. Entra fruta de Egipto y vos decís, ¿cómo puede ser que entre naranja de Egipto? Y bueno, puede ser porque el dólar está muy barato. Hablando de todo eso, el tema, nosotros nos ha tocado, Matías, charlar con algunos dirigentes rurales. Y vos sabés que cuando uno le pregunta a algún sector, dan vueltas para hacer la respuesta. Por ejemplo, yo ahora te pregunto algo y vos me decís, no, mirá, Presto, esto es así, 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 y está sucediendo esto y esto. La solución sería esta. Fin, no hay tanta vuelta. Pero a veces cuando uno habla con algunos productores o dirigentes rurales, o productores que son dirigentes rurales, yo siento que hay como una tibieza, no sé, por ejemplo, en la mesa de enlace. ¿Qué papel están desempeñando todos estos? Sí, yo comparto tu diagnóstico. Me parece que particularmente con Milei, pero también en el último año de Sergio Massa, quizás digamos, pero básicamente estos tiempos de Milei han sido absolutamente tibios. ¿Qué sé yo? Ahora, hoy fueron a la Secretaría de Agricultura, les anunciaron
no solo los convencieron más o menos de que esta estafa de la cual yo hablaba, de retenciones, va a derramar al productor, como si, digamos, si consideran el 40% de esos 1.500 millones los conformara, cuando el 60% va a mano de 4 grupos. Pero bueno, más allá de eso, imaginemos que salen conformes en la cuestión económica, no son enfáticos, no había un comunicado respecto diciendo de que déjense de joder y establezcan y devuelvan la discusión de retenciones al Congreso para que se pueda resolver un cronograma a largo plazo sin desfinanciar al gobierno, que es lo que pidieron siempre. ¿Por qué se lo pedían enfáticamente al peronismo y no ahora? Digo, esta es una gran pregunta. Y bueno, tiene que ver con cuestiones ideológicas, cierto gorilaje que domina el sector agropecuario, también con el pavor de que el peronismo, recién escuchaba a uno de tus oyentes que te decía, tengo miedo que vuelva el peronismo. Muchos productores tienen miedo que vuelva ese peronismo de pésima versión, ¿no? El kirchnerismo más rancio. Que estuvo 15 años hostigando al sector, a los productores. Sí. O sea, digo, una cosa insólita, que un gobierno se pelee con su principal sector económico es demencial, pero bueno, sucedió en la Argentina. Y nada, y esto configura ciertamente, además de una gran fragmentación de las entidades que no han logrado, después de 2008, consolidar el capital que habían logrado construir esos meses, no se organizaron, no invierten. Digo, siempre son como los hijos de la pavota. Bueno, entre esto configura así una dirigencia muy débil, que hoy capaz que te sale a aplaudir que les anunciaron que van a retomar las obras del Río Salado para evitar las inundaciones. Macho, deberías haberte quejado hace 4 años que habían paralizado la obra esa, y hoy está una buena porción de la provincia de Buenos Aires inundada por culpa de eso. Entonces, nadie salió a decir, che, están paralizando la obra pública, la necesitamos en el interior. Tienen serios problemas como dirigentes y muchas veces quedan tibios frente a, digamos... Además, bueno, está el tema que Nicolás Pino tiene una amistad particular, una relación particular con Javier Milei. Es una cosa rara que yo no entiendo, pero es así. Pino es un buen tipo que me cae bien a mí y perfectamente le puede caer bien a Milei, es muy agradable, pero como que la relación política se ha canalizado ahí y Pino se ha encargado de decirle a sus pares de la mesa enlace, esperen, porque yo creo en Milei, que Milei va a hacer esto. Bueno, el tiempo pasa y nada, y la gente se va impacientando. Para ir terminando, Matías, y no quitarte más tiempo y agradecerte, saquemos a la dirigencia, porque como siempre los dirigentes, viste, meando para el otro lado. Pero el productor, el tipo que estaba en el campo y que votó a Javier y dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad, capaz que y al principio lo apoyaban y lo bancaban. ¿Crees que ahora se está alejando, está enojado, tiene miedo, está triste? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto de las retenciones, que para la mayoría de los productores no llega, por más que ahora mejore un poquito los precios de lo que quedan por vender, ya no llega para el grueso y sobre todo el chiquitaje. Mira, hay 55.000 productores de soja, quid que siembran soja. De esos, 38.000, casi 40.000 son de menos de 100 hectáreas. Ese productor genuino vendió para pagar deudas, que además son las deudas que le quedaron de la sequía de hace 2 años cuando perdió la mitad de la cosecha. Viene arrastrando deuda y entonces ni bien cosechó, pagó. Bueno, ese tipo se siente el más pavote de todos y yo creo que si tenía algún crédito con Milei, que de hecho lo tenía, porque de hecho hay todo un error histórico de lectura acá que dice que el interior bonaerense en las últimas elecciones votó a favor del peronismo, lo cual no es cierto. Votaron, sí, la mayor parte de los partidos, pero los productores son muy poquitos y si uno fragmenta ese voto a localidades de menos de 2.000 habitantes, a pueblos de menos de 2.000 habitantes, que es el productor genuino, ahí ganó Milei, más parejo, pero ganó Milei. O sea, todavía había una situación de apoyo a este gobierno que yo creo que con este episodio se va a lesionar bastante. Pero te repito, esto no quiere decir que se hagan kirchneristas. Esto quiere decir que están podridos de la política, ¿no? Del manoseo, de que nadie haga política agropecuaria, porque finalmente, después de esta historia, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que los gobiernos siguen usando al sector agropecuario como caja recaudadora para sus propias necesidades, ni siquiera para resolver las necesidades del interior productivo. Lo usan de manera arbitraria e imprevisible, lo cual para las actividades productivas que requieren
ciertos plazos es una pésima señal y por eso la Argentina está estancada productivamente hace 10, 15 años. Ujú. No producimos más soja, no producimos más carne, no producimos más leche. Estamos ahí siempre igual. Y finalmente, digo, la sensación del productor es que nadie piensa en él y tiene razón. La verdad que la política, los países que se desarrollan tienen política agropecuaria. Brasil decidió ser agroexportador, Estados Unidos cada 4 años saca una ley agrícola, Trump protege a sus farmers y si no tiene peso político. La Unión Europea sigue subsidiando a mansalva y diestra y siniestra. Y la Argentina, al contrario, los productores subsidian al sector público en una rareza mundial. Bueno, por eso, desde el retorno a la democracia, no solo la democracia la política tiene deudas con la salud, con la educación, con la seguridad, sino que también con el sector productivo, el cual ha perdido la mitad de los productores que había en Argentina en 1988. Había 500, en 1988 el censo agropecuario había 521.000 explotaciones agropecuarias. Ahora hay 250.000. Eso es Menem, eso es Kirchner, eso es Macri y eso es Milei. Ninguno de ellos diseñó una política agropecuaria en serio. Matías Longoni, periodista, le invito a todos a que vayan y se informen de todo lo que ocurre en el campo argentino en Bichos de Campo. ¿Cómo es la página, Matías, para aquellos que están del otro lado? www.bichosdecampo.com o si no en las redes sociales, cualquiera Bichos de Campo. Matías Longoni, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Por favor.